Ok, hoy vamos a platicar un poquito respecto a lo que es la arteriosclerosis o aterosclerosis. Y quisiera preguntarles a algunos de ustedes, en términos generales, luego vamos a responder si alguien de ustedes conoce qué es la arteriosclerosis o aterosclerosis. Figúrense ustedes que cuando nosotros tenemos altos los triglicéridos y colesterol, estos llegan a dañar el endotelio. ¿Qué pasa cuando el endotelio está dañado? Aquí hay un pequeño inconveniente. Y vemos en la siguiente diapositiva, nos vamos a dar cuenta de cuál es la condición en la que nosotros tenemos nuestros sistemas. Ustedes pueden ahí ver en algunos momentos nuestros vasos sanguíneos, que dicho sea de paso, vasos sanguíneos empiezan como arterias y venas, arteriolas, después pasan a vasos sanguíneos, que es el último conducto por donde pasan nuestros flujos sanguíneos, y la arteriosclerosis se produce cuando estos vasos sanguíneos que llevan el oxígeno y los nutrientes del corazón al resto del organismo a través de las arterias se engrosan y acá hay un pequeño inconveniente. A veces restringen el flujo sanguíneo a los órganos y a los tejidos, y las arterias sanas, que son flexibles y elásticas, con el tiempo se van poniendo duras, y esta afección comúnmente se llama endurecimiento arterial. De alguna manera, cuando nosotros tenemos un caso de hipertensión, generalmente volvemos a ver el riñón, o algunas veces pensamos a estar comiendo mucha sal, pero casi sin temor a equivocarme, o normalmente no volvemos a ver a las venas cuando están duras. Nosotros tenemos a lo largo de todo nuestro sistema circulatorio sensores que marcan a ver si estamos teniendo o no estamos teniendo flujo sanguíneo, y eso se basa a través de una presión. Cuando detecta nuestro sistema que no hay flujo sanguíneo, manda inmediatamente una señal al cerebro para que el cerebro empiece a pedirle al corazón más flujo. El corazón lo único que entiende es que tiene que mandar más flujo a través de más presión y levanta la presión. A esto se le llama hipertensión. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un taponamiento, por ejemplo, en las venas cerebrales? Siguiente diapositiva para avanzar en lo que hago el comentario. Cuando nosotros tenemos un taponamiento, esta alta presión hace que las arterias o las arteriolas o los vasos sanguíneos que estén en algunas partes de nuestra vida, de nuestro cuerpo, por ejemplo en el cerebro, puede ser el principal, o en todos nuestros órganos, se estiran y se empiezan a estirar demasiado. Ahorita voy a explicar esa parte, pero antes quiero comentarles que la arteriosclerosis consiste realmente en el endurecimiento de las arterias de mediano y gran calibre. Este endurecimiento conlleva un estrechamiento, es decir, allá adentro se minimiza el espacio, así como pueden ver ustedes en la figura que está al fondo. Y puede llegar a ocluir o cerrar la vía, impidiendo el flujo de sangre por la misma, que es lo que les está explicando, que ya se detuvo el flujo de sangre y ahora tiene que pasar sangre por ahí, porque si no, imagínense ustedes, no hay paso sanguíneo hacia ninguna célula, las células se van a empezar a morir. Eso es lo que prácticamente pasa cuando se cangrenan las piernas en las personas que son diabéticas. Generalmente se refiere a una forma concreta, de hecho, que es la más común de la arteriosclerosis, que está causada por depósito de lípidos, principalmente colesterol, en la pared interior de la arteria. Es una condición importante. Si ustedes pueden ver ese vaso sanguíneo que está en la figura, debajo de una capa se formó, se hizo una formación, algo amarillo. Este amarillo es formar un taponamiento. Se vuelve excesivamente elevada cuando los niveles
altos de triglicéridos por el consumo de tabaco, la insulina, la diabetes, la obesidad y enfermedades inflamatorias como la artritis, el lupus, la psoriasis y las enfermedades intestinales inflamatorias provocan este tipo de condiciones. Ahora ustedes me preguntarán, ¿dónde se producen los triglicéridos y colesterol? Generalmente los triglicéridos y colesterol son el desecho del hígado cuando ya no produce, cuando ya no está produciendo energía. Pero también debemos tomar en cuenta que toda la energía que el hígado no use la convierte en triglicéridos y colesterol. Por eso es que yo aconsejo, no tomen energizantes. Si no hacen ejercicio y si no están dirigidos por un médico, no tomen energizantes, porque los energizantes se van a convertir en triglicéridos y colesterol de un momento a otro. Sobre todo si ustedes sienten que les da mucha energía, pero no están dañando el organismo. Se está convirtiendo en triglicéridos y colesterol y en un momento u otro van a tener una elevación tal que puede causarles el endurecimiento de las arterias y las venas. Es decir, no es del todo bueno, nada en exceso es bueno. Todo en exceso es malo, hasta el agua. Si tomamos demasiado agua, pues también nos hace daño. Regresemos al tema. Vámonos a la siguiente diapositiva. Cuando nosotros estamos con la, la ateroesclerosis, que es un tipo específico de arteriosclerosis, la ateroesclerosis no es más que la acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias dentro de las arterias en sus paredes. Miren qué interesante, es decir, allá adentro se está formando esta condición. A esta acumulación se le llama placa. Si ustedes pueden ver en la figura, en el corazón es donde más se da. Conozco muchas personas en este momento que están sufriendo ese tipo de problemas. ¿Y cómo se puede detectar cuando tenemos ese problema? Es bien fácil. Hay un dolor de pecho que le llaman angina de pecho, no se puede respirar, suben 2, 3 graditas y ya están con que no aguantan, ya no pueden más. Y caminan una cuadra y ya tienen que sentarse porque no pueden más. No importa si es la persona obesa o no, no importa si tiene diabetes o no, esto es una sintomatología normal. Y como la placa hace un estrechamiento de las arterias y bloquea el flujo sanguíneo, llega el de sangre y eso al tema que estaba tocando. Cuando hay adentro de nuestro cerebro, donde digamos nosotros agarramos un cabello, partecita de esas es el tamaño de todos los conductos sanguíneos que tenemos en el cerebro. Cuando se rompe uno de esos conductos sanguíneos en el cerebro, se llama algo que se llama accidente cerebrovascular. Generalmente algunas personas le dicen es que me dio derrame. Sí, ok. ¿Qué pasó ahí? Hubo un rompimiento de ese vaso sanguíneo que causó una hemorragia y adentro del cerebro, como el cerebro está cubierto por el cráneo, no hay espacio para que presionar y en un momento dado esa presión va a detener posiblemente el movimiento de la mitad del cuerpo porque depende de dónde se haya dado el rompimiento. Va a haber un problema muy serio en el que va a haber condiciones anómalas de unas extremidades, posiblemente si nos va bien quedamos vivos y si no de alguna manera por un accidente cerebrovascular una persona se puede morir. Vámonos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede que se llenan las arterias de tanto triglicérido y colesterol? Pues realmente hay un desconocimiento de alguna manera de la causa exacta por la que esta acumulación se está dando y cómo se mete dentro del endotelio, porque ese es el problema que se mete dentro del endotelio. Y puede haber daños en las lesiones de la capa interna de una arteria, como no es el endotelio, y estos daños pueden tener las siguientes causas: la presión alta, colesterol alto, triglicéridos altos, fumar o mascar tabaco, la diabetes, la resistencia a la insulina, la obesidad, la inflamación producida por algunas causas desconocidas, enfermedades como artritis y lupus, la psoriasis o enfermedades intestinales inflamatorias. Y una vez, esto es importante poner atención, una vez se daña la pared interna de una arteria, cualquier cosa se puede meter dentro de esta pared, que es lo que estamos viendo,
y se dan en el recubrimiento interno de la arteria y con el tiempo estas sustancias empiezan a romper la arteria hasta que puede ser que un día llegue y esta arteria se rompa y justamente el infarto al miocardio, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, el infarto al miocardio justamente eso es lo que causa. Vean qué interesante. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos las arterias coronaria derecha, tenemos la arteria interventricular anterior. Estas arterias son las que llevan el flujo sanguíneo al nervio cardíaco. Si una de estas venas, de estas arterias, se llegan a romper, quizás ustedes han oído hablar del infarto al miocardio. O una arteria coronaria se rompió y causó un infarto cardíaco. Es justamente porque esa pequeña arteria se rompió y el corazón se detuvo. Si bien nos va, podemos sobrevivir, pero ya quedamos muy mal porque esa arteria ya se dañó, se empezó a necrosar, es decir, hubo una pequeña cangrena ahí adentro y el corazón se empezó a morir. Normalmente que yo conozca solo resisten un infarto, cuando mucho dos, al segundo ya no vuelve la persona. El problema es cuando quedan vivos, porque cuando quedan vivos ya no pueden hacer nada. Hay que cambiar el corazón. Ese que está ahí, poner otro. Imagínense ustedes a lo que conlleva esta condición. Veamos la siguiente diapositiva. Y aquí es donde nosotros tenemos que detenernos. ¿Qué tipo de enfermedades hay o qué causas son las que da la arteriosclerosis? Enfermedad de las arterias coronarias, enfermedad de la arteria carótida, enfermedad arterial periférica, aneurismas, enfermedad renal crónica. Oiga, ¿y los riñones también se enferman por eso? Los riñones, el hígado, el vaso, páncreas, cualquier órgano que tenga arterias que se llenen de arteriosclerosis, esos órganos se van a dañar. Veamos la siguiente diapositiva, miren qué interesante. Cuando nosotros no tenemos el sumo cuidado para no permitir que esto suceda, metemos a una grave condición. Yo les explico a todas las personas que hasta la misma condición de tomar vitaminas químicas causan estos problemas. Generalmente este problema lo da el hígado cuando tomamos vitaminas químicas sin saber de por qué estamos tomando. ¿Cómo podemos prevenir? Con un estilo de vida adecuado. Para mantener arterias sanas debemos dejar, los que fuman, dejar de fumar, dejar de consumir alimentos que no sean saludables y consumir alimentos saludables. Hacer ejercicio en forma regular, mantener peso saludable, controlar la presión arterial que esté saludable, controlar y mantener niveles saludables de colesterol y glucosa en la sangre, en términos generales. ¿Cómo nosotros podemos saber cuando tenemos arteriosclerosis o aterosclerosis? Con una prueba epigenética. La prueba epigenética nos puede dar también esta condición y nos la puede dar años antes que suceda. De hecho, una prueba epigenética puede marcarnos cualquier deficiencia celular 6 meses antes que se den los primeros síntomas. Por ejemplo, una anemia, una arritmia cardíaca, un accidente cerebrovascular, falta de vitaminas, hígado graso, páncreas empezando a dejar producir insulina porque las células beta se estén dañando, los nefrones en los riñones que se estén dañando. Cada órgano manda una señal específica celular que va a decirnos a nosotros qué puede estar pasando. Si están interesados en una prueba epigenética, al final de esta cápsula podemos platicar. Búsquenos en las redes sociales. CreaVip tiene ya la oportunidad para ustedes de poder hacer esa condición, de poder nosotros saber cómo está nuestra célula y encarar mínimo 6 meses antes cualquier condición que en 6 meses va a ser un síntoma y va a ser un grado de avance. Siguiente diapositiva, por favor. Nosotros encontramos cuáles son las redes sociales y en este momento terminamos la cápsula informativa y vamos a proceder a las preguntas. Vamos a hacer